Ok, chicos, vamos poniendo en el chat presente, ¿listo? Ya, perfecto. Ya listo. Bueno, mientras se conectan, para el miércoles, chicos, vamos a hacer la retroalimentación del tema 3 de la autoevaluación, ¿ya? La autoevaluación del tema 3 está en la página... Está en la página 54, ¿listo? El tema de la autoevaluación del tema 3. Para el miércoles, por favor, lo vamos a resolver en clase, pero tienen que tener las respuestas y me lo mandan a mi WhatsApp y ponen en la plataforma, ¿ya? El tema 3. ¿Para mañana, profe? Para el miércoles, tienen hasta el miércoles, chicos. ¿Ya? Ya. Mientras nosotros seguimos avanzando el tema 4. ¿Ya? Vamos a avanzar el tema 4. Vamos a iniciar el tema 4. Okay. El tema 4 es la adolescencia. ¿Listo? ¿Se acuerdan desde qué edad era la adolescencia? Los 12. Los 12. Ah, ya, desde los 12 hasta los 18 años, por ahí, ¿no ven? Ya. 18 Sí. y Ya. Bueno, la adolescencia ya la hemos tocado un poquito en el tema de la personalidad y también venimos tocando desde los temas anteriores, ¿no? Desde los grupos sociales, desde las bases sociales también, porque la adolescencia es una etapa muy importante para el desarrollo de nuestra personalidad. Comprende desde la pubertad hasta la que la persona adquiere un estatus de madurez o de autonomía y libertad. ¿Listo? Dentro de la adolescencia, a partir de los 12, 11 años, existe lo que se llama la etapa de la pubertad, que es un momento donde mayormente nosotros hablamos de la madurez de los órganos sexuales, tanto femenino como masculino. ¿Ya? En la pubertad nosotros empezamos a segregar iniciamos a segregar las hormonas femeninas y masculinas y empezamos a poder reproducirnos, llegamos a esta etapa de reproducción. ¿Cómo nosotros nos percatamos que estamos llegando a la pubertad? Las mujeres con la primera menstruación y con los hombres, que se inicia mayormente de los 11 a los 13 años. Y en los varones es muy difícil decir desde cuándo se inicia, al no tener esta objetividad o al no tener este momento como en la mujer, pero algunos autores lo dicen que son las primeras poluciones nocturnas que se inicia desde los 12 a los 14 años. Las mujeres producen la pubertad un poquito más temprano que los hombres, ¿ya? También en la pubertad es muy complicado hablar de reproducción, si bien en la teoría, o sea, en los cambios físicos y fisiológicos que nosotros tenemos, estamos aptos para la reproducción físicamente, no es así en la parte psicológica y emocionalmente. ¿Ustedes creen que una adolescente que está entrando en la pubertad, que tiene 13 años, está apta para ser mamá? No. no, Tanto su cuerpo ni Físicamente y No, mentalmente. Es Sí. uno de los grandes debates con el aborto. Realmente no. No, si bien Pero ya tiene la tenía- primera menstruación, ella está apta para pero- la reproducción, mental, psicológicamente no está. Ahora, ¿qué pasa cuando hay embarazos precoces? Cuando la niña tiene 13, 14 años, 12, ¿qué pasa? Si bien puede, porque ya tiene la menstruación y ella se va a embarazar si es que tiene relaciones sexuales, ya sea, Sí, ¿sí? yo conozco a una peladita, bueno, una peladita, o sea, es chiquitinga, creo que mide 1,30 de medir, es demasiado chiquitinga y es flaquinga, la verdad. Ya, Y ya tuvo su hijo ya. Creo que tiene sus 13 o 14 años de tener. claro. Ya. Diablo. ¿Y quién la Diablos. cuida? Y hay un montón de factores, ¿no? El tema económico, quién la cuida, si de verdad ella va a Y lo ser malo es mamá, que el rol que cumple la abuela, el abuelo, Y también ya no disfrutan lo que es la su adolescencia. adolescencia y peor su juventud. No lo disfrutan. porque se puso de moda para embarazarse a esa edad.
hasta los 15, Creo que 14, vamos a una sacar la moda música, se embarazada. puso de moda embarazada. Sobre todo Wow, en la se puso de pandemia. moda. Primera vez que escucho eso, ¿no? Pero bueno, sí Pareciera, pero hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia estadística que en la sociedad hay muchos embarazos precoces, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Y por parte del varón y de la mujer. De información. Ambos, ¿no? Responsabilidad. Ambos. falta de Son unas información. bestias. No puede ser falta de información. Y En algunas responsabilidad comunidades y igual. Y sociedades. responsabilidad. Sí, Ok. en el barrio en el que crecí, por ejemplo, amigas así de mi misma edad ya van hasta por el segundo hijo. A la mionchi le gusta, ¿no? Ok, entonces, pero hay personas que no están todavía capacitadas psicológicamente, ni económicamente, ni establecidas, ¿no? No han llegado a una autorrealización y ya tienen bebés, ya tienen hijos, ¿no? Pero más que todo es teórico, porque si nos venimos a la realidad, una niña de 12 años no puede ser mamá, ¿no? Está aprendiendo recién a tener estos cambios en su cuerpo. Imagínense un bebé. Entonces, si bien lo va a querer, va a tener ese instinto, pero la que lo va a criar va a ser la abuela, ¿no? Entonces, no tiene esa habilidad, ¿no? Esa habilidad de ser mamá, no tiene todavía definido qué es ser mamá. Obviamente que hay niñas de 14, 13, más, quizás 14 ya, que sí, ya tienen esa, mi hijo, y lo normalizan, ¿no? Pero quizás también influye mucho en la sociedad y en el entorno que ella se cría. ¿Ya? Pero hablar de pubertad en la realidad no solamente se debería hablar de reproducción y de cambios físicos y de madurez sexual, sino que también se debería hablar de la madurez emocional y psicológica que necesita el ser humano para llegar a reproducirse, porque es muy distinto tener una relación sexual con cuidado, con protección, y es una necesidad fisiológica del ser humano. Ahora, reproducirse ya es una responsabilidad porque implica otro ser humano. Entonces es muy distinto estos dos componentes. ¿Listo? Y bueno, los crecimientos y los cambios físicos en la pubertad y adolescencia son muy evidentes, ¿no? Empezamos a tener muchos cambios físicos, no solamente la primera menstruación, no solamente empezamos a tener populaciones en los hombres, entonces todo eso, ¿listo? Los cambios físicos que se ven más, por ejemplo, es que la piel se vuelve más grasa, es común la aparición del acné, empezamos a tener acné, algunos adolescentes que tenían la piel de porcelana empiezan a tener acné y eso también influye mucho en su estado psicológico. Hay muchas personas que lo pueden tratar y otras personas que no lo pueden tratar. Eso es un cambio físico también de acuerdo a la alimentación que tenemos también. También en ambos la voz cambia, en el hombre la voz se hace más gruesa y en la mujer se hace más delgada. Aparece vello facial mayormente en los hombres, ya la barba, la ceja no se vuelve más gruesa y hay vello corporal también, ¿no? También aparece el vello púbico, tanto en mujeres como en hombres, empiezan a aparecer los primeros vellos púbicos. En las mujeres el busto, las mamas empiezan a crecer, en los hombres empiezan a ensancharse los hombros, en las mujeres las caderas, y que en el pene aumenta de tamaño y se pone un poco más oscuro según la teoría, ¿no? ¿Algún otro cambio que ustedes han visto y que quizá no está reflejado en esta imagen? Cambio físico, ¿no? Uno de ellos se puede, por decir, al cambio físico, a la composición física del cuerpo. Por decir, otros se estiran, por decir, o sea, crecen de estatura, otros permanecen ahí y La altura, ¿no? La altura y la masa corporal también, ¿no? Algunos en la parte de los varones sobre todo empiezan a ser más altos y se hacen más delgados, otros empiezan a ser un poquito más robustos y ya va a depender mucho de la alimentación y si hacen deporte o no. Y en las mujeres se empieza a formar el cuerpo femenino, ¿no? Empieza a saltarse las caderas, la cintura a disminuir, o bueno, se ve más disminuida por el ensanchamiento de las caderas, y se empieza a tener un crecimiento del busto y todo eso. Bueno. Profe,
En la adolescencia la personalidad depende más del estado físico de las personas, porque con la nueva influencia de los estereotipos sociales, los adolescentes comienzan a aborrecer su cuerpo. Ya, sí, hay un título donde dice repudio, que es muy importante. Obviamente que los cambios físicos que tiene esta en la adolescencia influyen mucho en el aspecto y la percepción individual, y en la autoestima y la seguridad de cada persona. Eso va a depender mucho de cómo fueron formando su autoestima, ¿no? Aquí, como habíamos hablado, en la adolescencia empezamos a decir, pero ¿por qué a ella, por qué ella es más alta y yo no? ¿No? ¿Por qué yo no estoy creciendo? Empieza mucho la comparación de que a ella le salió busto y a mí no. ¿Y por qué me tiene que salir acné a mí y a él no? ¿No? Entonces, ¿por qué él es más rápido en la pelota o por qué él es más alto y yo no? ¿Por qué yo tengo que ser delgadito y menudito? ¿No? Entonces, empezamos a compararnos aquí y empezamos también a juzgar nuestro cuerpo. Y en la adolescencia es donde se presentan los trastornos mentales de alimentación, las ideas suicidas, hay muchísimo más crisis existenciales en esta etapa que en cualquier otra. Y sí, Gabriela, tenés razón en que aquí nosotros no estamos conformes quizás con nuestro cuerpo, pero eso cuando nosotros vamos desarrollando nuestra madurez y desarrollando nuestra personalidad, o nos aceptamos como somos o hacemos un cambio de cómo me quiero ver yo, ¿no? Si yo estoy ahorita muy flaquita, ¿no? Estoy muy flaca y quiero tener un poco más de masa, ¿no? Masa corporal. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo ahí o busco una solución? Voy al gimnasio, tengo una alimentación adecuada, qué sé yo, o si no al revés, ¿no? Entonces, nosotros en esta etapa no nos conformamos con nada, somos crespos, queremos ser lacios, somos altos, queremos ser bajos, somos macanudas, queremos ser delgadas, somos delgadas, queremos ser macanudas. Entonces, en esta época, también por el tema hormonal, somos nosotros tenemos la tendencia a juzgarnos y a juzgar también. Entonces, es una etapa crucial por estos cambios físicos también que hay en esta etapa. Bueno, otra pregunta que tengan antes de cambiar la diapositiva. Dice, a mí no me salió barba en ese tiempo. Ya. No le salió barba. Bueno, pero es algo común, pero no es algo general, ¿no? Cada cuerpo es distinto, ¿no? Por ahí son afortunados porque hay personas que no le gusta la barba. Y hay hombres que... La barba empieza a salir, pero entre los... Ni en los brazos me salió a mí. 17 a 25 años. Entonces, Es que más antes o más tarde. Hay posibilidad todavía. Hay posibilidad todavía, dice ahí el Gracias, bro, gracias. Voy a seguir. O le voy a aplicar minoxidil. Ya, muy bien. Aumentar tu nivel de testosterona. Ya, luego se dan esos tips, chicos. Bueno, como hemos visto acá y como estamos hablando también, es una época de cambios psicológicos, emocionales, pero también una época a nivel hormonal. Entonces, en el libro está muy detallado y está muy enfocado en la teoría, en la corriente psicoanalítica, ¿ya? Entonces, vamos a ver mucho lo que la corriente psicoanalítica habla sobre estos cambios y esta parte de la adolescencia. La sexualidad en la adolescente influye con mucha fuerza. Nosotros aquí empezamos a vivenciar todo lo que es el primer amor, el primer gusto, el tema de ver una chica y ya no sentir, digamos, que es una amiga o la trato como un amigo, sino a empezar a que me guste, o a tratarla mejor, qué sé yo, ¿no? Nosotros aquí estamos en la etapa donde descubrimos el amor, si es gusto. Entonces la sexualidad tiene un punto muy importante acá, ¿no? Va a depender mucho en el tipo de sociedad y en el ambiente familiar que nosotros nos desenvolvemos. Muchas sociedades son muy cerradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la época de la adolescencia, ya hay, en países orientales, por ejemplo, hay personas que ya se casan, ¿no? Se casan y no conocen a su esposo ni a su esposa, lo conocen ahí directo en la boda. Entonces va a depender mucho de si la sociedad es cerrada o no. Por ejemplo, en muchas sociedades hay el tema de que hay que llegar virgen al matrimonio, tanto hombres como mujeres. Entonces, si no llegas virgen al matrimonio, entonces te juzgan, ¿no? Entonces, la sexualidad va a depender mucho de en qué sociedad y en qué ambiente familiar yo me estoy criando
para y cómo va a influir esto en mi adolescencia. ¿Listo? Y vamos a entrar en autores psicoanalíticos. ¿Se acuerdan de Freud? Sí, profe. Freud es el creador de la corriente psicoanalítica, ¿no es así? Hay un título que nosotros hemos visto que es el complejo de Edipo, ¿se acuerdan? En el tema 1. El tema 1, ¿no? Sí. El complejo de Edipo, que tenía que ver mucho con los vínculos de los padres y que este vínculo nos íbamos a identificar en base a estos vínculos en la sexualidad. Y esta es la etapa donde ese vínculo y este complejo de Edipo hace sus frutos, ¿no? Es como que ahí pones la semilla y aquí haces tus frutos, más o menos así. Es en la etapa de la genitalidad, ¿listo? Dice que en esta etapa el ser humano representa el resurgimiento de la pulsión sexual dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales. Es en la adolescencia donde se manifiesta la tendencia sexual del individuo con todos sus componentes relacionados a los vínculos que mantiene. Y esto está influenciado en los primeros vínculos vivenciados con los papás en el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, aquí en esta etapa ya nosotros vamos a adquirir la tendencia sexual. Hay muchas investigaciones que dicen que también esta tendencia sexual la tenemos desde muy pequeños, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con las hormonas y el sistema endocrino. Cuando hay niños que nacen con hormonas femeninas y, bueno, se identifican con el género femenino, ¿no? Pero aquí en esta etapa dice que en la adolescencia es donde nosotros tenemos la tendencia sexual y donde realmente podemos distinguir si tenemos esta tendencia o no. Entonces aquí nosotros vamos a manifestarnos, volvemos a resurgir la pulsión sexual, que quiere decir que cuando somos niños también tenemos esta pulsión sexual, pero mayormente de amor, de ternura hacia la mamá o hacia el papá opositor, ¿no? Entonces, no sexualmente, no en base a las relaciones sexuales. En cambio, aquí en la adolescencia ya se basa en las relaciones sexuales. Entonces, esta etapa de Freud tiene mucho que ver y está vinculado al complejo de Edipo. ¿Listo? Y lo que veníamos hablando también hace clases atrás, que en la adolescencia es donde nosotros encontramos y buscamos en un primer momento la identidad, ¿no? Aquí es donde nosotros buscamos identidad, no solamente individual, sino que también social. Entonces se inicia en la pubertad, es un momento evolutivo el de la persona. ¿Se acuerdan que nosotros hay un área de estudio de la psicología que estudia la psicología evolutiva, que es el desarrollo de la personalidad en cada etapa? Entonces, en la pubertad es donde nosotros buscamos la identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuáles van a ser mis gustos? ¿Cuáles van a ser mis cualidades? ¿Cuáles van a ser mis defectos? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Busco soluciones? ¿Me quedo? ¿Me estanco? ¿Me voy a las drogas? ¿No me voy a las drogas? ¿Estudio? ¿Está bien lo que estoy? Entonces nos hacemos tantas preguntas y todo con la intención de la identidad, ¿no? El sentido de pertenencia. Para Freud dice que la primera infancia, es considerada decisiva, de 5 a 6 años para la configuración de la personalidad. ¿Y por qué para Freud la primera infancia es importante? Porque dentro de la primera infancia está el complejo de Edipo. ¿Listo? La identidad del adolescente es exaltada o dolorosa, pero nunca neutra. Lo que habíamos hablado sobre las hormonas que están a flor de piel y sobre que nosotros tenemos emociones cambiantes, ¿no? Que estamos muy felices o estamos muy tristes o que nos duele muchísimo más que cuando somos adultos, cuando éramos niños. Sentimos mucho, somos mucho más sensibles, entonces es un popurrí de emociones y un popurrí de hormonas que combinada hace que la adolescencia sea como una ruleta rusa. Y dice que nunca es neutra, ¿no? En la adolescencia hay muy pocas emociones neutras quizás, ¿no? Pero eso va a variar de acuerdo al vínculo, a la crianza y a la personalidad que estamos formando. Hay muchos adolescentes que son calmados y son tranquilos, ¿no? No es que sean así todos. Y no es que sea la adolescencia así todos los días, sino que hay etapas o crisis que hacen que nosotros seamos una combinación de hormonas y de emociones. Se presenta etapa de crisis y compromiso, ¿no? Lo que decimos que nosotros tenemos muchas crisis en esta adolescencia. Por la búsqueda de identidad, por la deseabilidad social, por el vínculo nuevo que estoy creando con mi familia, con mis padres, por los cambios que hay en mi cuerpo, entonces hay muchas crisis
dentro de esta etapa de la de la adolescencia. Y compromisos porque existe mucha deseabilidad social aquí en esta etapa. Creo que es donde nosotros deseamos mucho más de tener un sentido de pertenencia a nivel social, ¿no? Y muchas veces vamos a lugares o aceptamos hacer actividades por compromiso, ¿no? Muchas veces, como ponía el ejemplo, creo que con ustedes, que el irse de pinta o chuñársela en el colegio, ¿no? Yo no quería, pero mi grupo fue, entonces yo para no quedarme solo en el recreo, entonces me la chuñó también. Entonces eso no lo hago por una motivación propia, sino lo hago por una deseabilidad de estar con mis amigos. Lo mismo pasa con una aceptación. Presión social. Exactamente. Sí. Aceptación social es lo mismo que deseabilidad social, ¿ya? Otra cosa también, el tema de cuando las reuniones de la familia, ¿no? Cuando somos chicos, nosotros vamos nomás. Y ahora cuando somos adolescentes, como que decimos, pucha, ¿para qué voy a ir si no hago nada más que estar sentado como y aburrido? ¿O para qué no? Mejor me quedo, ¿no? Entonces los papás dicen, no, es que tenés que ir, sí o sí tenés que ir. Entonces uno va a situaciones y a eventos por compromiso también familiar, no porque nos nazca. Entonces ahí nosotros empezamos ya a descubrir mis propias necesidades, ¿no? Que tengo la necesidad de ir o no, o si lo estoy haciendo por compromiso. Entonces ahí nosotros estamos empezando a descubrirnos cómo vamos a ser como persona y qué es lo que nos va a gustar y qué no. Entonces es una búsqueda de la identidad. Y en relación a los papás, hay un cambio de percepción, ¿no? Lo que hablábamos del tema del que nosotros antes lo veíamos a papá y a mamá como superhéroes, quizás en la primera y parte de la segunda infancia, y luego en la adolescencia, en la pubertad, nosotros empezamos a ver que son personas comunes y corrientes que tienen defectos igual que todos y que se equivocan igual que todos, ¿no? Entonces va a depender mucho el nivel de rebeldía o el nivel de distanciamiento con los papás, va a depender mucho de la comunicación y el vínculo. Hay muchos padres que en esta etapa se vuelven mucho más cerrados o se vuelven muchísimo más protectores, pero no es porque no los quieran, sino porque tienen miedo, porque la adolescencia es catalogada como la del burro, ¿no es así? Entonces, sabemos que hay mucha mala influencia, sabemos que hay muchas... Y los padres que dicen que llegas a tal hora, que no vayas, que no sé qué. Entonces nosotros empezamos a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me cuida tanto si yo sé, si yo no lo voy a defraudar, ¿no? Entonces el protegernos, nosotros no lo vemos como protección, lo vemos como que encerramiento. Y empezamos a rebelarnos. Entonces mucho va a depender de la comunicación y el método de crianza que el papá y la mamá utilicen en esta etapa. Otros papás, por ejemplo, se sientan, ¿no? Hay, no sé, se queda el reforzamiento en 2 materias. Hay papás te castigo y no vas a salir por 2 meses, ¿no? Y para nosotros en la adolescencia salir es vital porque nosotros necesitamos tener un sentido de pertenencia. Hay otros papás que se sientan y lo hablan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? Entonces, va a depender mucho del vínculo y cómo se comuniquen en la familia para ver los niveles de rebeldía. Entonces va a depender mucho de los papás y del interés también que tiene el adolescente, ¿no? Pero en la adolescencia nosotros pues lo ponemos todo a extremo. Pero luego cuando pasamos esta etapa de la adolescencia vemos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo papá por mí o qué es lo que hizo mamá por mí, ¿no? Y muchas veces dicen cuando son adultos yo le agradezco a mamá que me haya agarrado fuerte porque si no por ahí me desviaba, ¿no? Entonces ahí el rol de los padres es muy importante. Y bueno, aquí aquí vamos a ver dos autores, Freud, vamos a ver a Erikson, también que es de la corriente psicoanalítica, ¿ya? Erikson dice que se interesó mucho en la parte de la adolescencia también, entonces dice que hay una identidad del yo versus la confusión de roles. Lo que hablaba de una compañera, que no me acuerdo cuál era su nombre, que decía, de la crianza de la primera infancia, creo que era Estrada, Yanine creo que era, que decía que, sí, qué consecuencias tendría este niño si es que no tiene un vínculo o un apego positivo, ¿no? Un apego identificado. Entonces aquí, con la teoría de Erikson, que yo se la voy a explicar, dice, identidad del yo, significa saber quiénes somos y cómo encajamos en la sociedad. Es cuando nosotros encontramos ser nosotros mismos
sin aparentar, sin tener deseabilidad social y encajar en la sociedad. Es decir, la sociedad me tiene que dar algo a mí y yo tengo que dar algo a él, a la sociedad. Entonces es un equilibrio adaptativo que hago, que todo lo que yo haga me va a hacer feliz a mí también y no voy a desencajar en la sociedad, es encontrar este equilibrio. Y la confusión de roles es cuando no sabemos cuál es nuestro lugar en la sociedad. No sabemos qué hacemos aquí, o sea, qué hacemos aquí en este mundo, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Muchos adolescentes se preguntan eso y hay muchos adolescentes que dicen, no soy bueno para nada, no me identifico con una profesión, no me identifico con ninguna sexualidad. Entonces aquí hay una confusión de roles tremenda, en que si no hay una orientación adecuada o no hay un antecedente adecuado, como el apego, como la comunicación con los papás o con un grupo social adecuado, no nos va a ser difícil encontrar. Pero hay personas que sí lo encuentran, ¿no? Hay personas obviamente que lo encuentran y que pueden hacer, luego pasar esta adolescencia con normalidad y tener una vida adulta bastante buena. Entonces, en la confusión de roles, al no encontrarlo, tenemos esta crisis de identidad, que lo tenemos, que tener crisis de identidad no significa ser anormales, no significa, ay, que no sé quién voy a ser. No, está bien, está bueno, porque la crisis de la identidad, nosotros lo que hacemos es preguntarnos y también respondernos. Y si no podemos respondernos al momento, lo que tenemos que hacer es buscar respuestas, ¿no? Buscar respuestas y no quedarnos estancados. Y también para llegar a la adolescencia existen ritos de paso, ¿no? La adolescencia, como hemos visto, es un cambio no solamente físico, sino también psicológicamente. Entonces está bueno tener ritos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Bolivia, ¿cuál es otro rito? Los 15 años, ¿no? Que esa canción que he dejado de ser niña y ahora me siento distinta, que no sé qué, ¿no ves? Y ya es como, no recuerdo cómo se llama esa canción, pero hay una canción así, de los 15 años, ¿no ves? Entonces empecé, esa. Entonces hay ritos que hace que nosotros digamos, ya no soy una niña, sino que ya estoy entrando a la adolescencia, que ya veo la percepción distinta. Entonces esos ritos va a depender de dónde estoy en la sociedad, en qué área del mundo estoy. Porque, por ejemplo, como les venía diciendo, en los países musulmanes, ya la adolescencia no es un rito de 15 años, no te hacen una fiesta. Lo que te hacen es casarte, que ya sos apta para casarte y para generarme dinero. Y también en África es para saber que vas a tener placer y cortarte el clítoris, ¿no? Entonces, va a depender mucho los ritos del paso hacia la adolescencia y cómo lo transitamos también, la influencia en qué sociedad estamos, ¿no? Y en qué cultura también estamos. Por ejemplo, en Asia tengo entendido que a los varones, cuando ya están en la adolescencia, sí o sí es obligatorio ir al cuartel, pero no un cuartel como aquí, sino un cuartel distinto y estricto de 2 o 3 años, creo, ¿no? Y es obligatorio. Entonces, va a depender de acuerdo a la cultura de cada sociedad donde nosotros nos desenvolvamos en esta etapa. En algunas culturas, sobre todo las más desarrolladas, es la edad donde empiezan algunos estudiantes a tener como su primer trabajo de medio tiempo. Eso Sí. se lo inculcan para que desde joven uno aprenda a ser autosuficiente, a ganar y administrar su propio dinero. Exacto, ¿no? Muchos se mudan Los a adolescentes. apartamentos juveniles. Exacto, ¿no? Empieza la secundaria y en la secundaria pueden también, o en la universidad, empiezan a obtener becas también, no es nomás pagar un montón o entrar a una universidad privada porque son carísimas, entonces obtienen becas, es verdad, hay un sentido de responsabilidad tremendo, ¿no? Aquí como que los padres todavía nos cuesta que nos suelten. Nosotros a los 26, 27 años seguimos viviendo con los papás y todo bien, o sea, es normal. Pero por ejemplo en Estados Unidos ya a los 18 años, o sea, mamita, papito, ya tenés 18 años, busca un trabajo, te vamos a ayudar hasta aquí y punto, ¿no? Es algo normal. En cambio, en los países latinos es como que un poquito más relajado esa parte. Por eso los ritos del paso va a depender mucho en qué sociedad y en dónde estamos, ¿no? Y en qué cultura tenemos. Y seguimos hablando de Erikson,
que es un autor que lo vamos a tener en el transcurso del tema, y que dice que la función del tiempo libre en la adolescencia es de vital importancia, y que también es de no solamente ver qué función le doy a este tiempo libre, sino que es necesario que el adolescente tenga un tiempo libre para estar consigo mismo, no sé, un retiro, un viaje, un lugar de meditación o algo que le guste a él o a ella para que esté con su tiempo libre. Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, ir al gimnasio, me encanta hacer ejercicio, ese es un tiempo libre para mí, ¿no? Porque lo hago porque me gusta y lo hago porque me siento bien haciendo eso. O leyendo, o yendo al cine con mis amigos, o viajando, o nadando. Entonces va a depender mucho de qué es lo que me agrada y cómo yo utilizo ese tiempo libre. Entonces Erickson dice que es de vital importancia que el adolescente tenga un tiempo libre para pensar y para estar consigo mismo, ¿no? Y va a depender mucho la función que le demos. Y encontramos dos definiciones que tienen mucho que ver también con lo que hablamos anteriormente y me preguntaron, creo que fue Gabriela, que me dijo que el adolescente como que empieza a tener, juzgar su cuerpo por los estereotipos sociales, ¿no es así? Vamos a hablar del fanatismo y del repudio, que son dos conceptos de Erickson que plantea en la adolescencia. El fanatismo se presenta cuando el adolescente se identifica con un rol de la sociedad. No existe espacio para la tolerancia. Es decir, que nosotros cuando los adolescentes se vuelven muy fanáticos o cuando se identifican con un rol de la sociedad y no con su rol individual o su identificación del yo. Es decir, que ellos se apropian de un rol de la sociedad. Podemos poner el ejemplo, fanáticos, no sé, yo conozco un personaje argentino que desde muy adolescente él quería parecerse a Michael Jackson. Entonces adecuó su dieta a lo de Michael Jackson, se operó la nariz la vez que Michael Jackson se operaba, tenía su cabello, entonces se identificó con Michael Jackson, no se identificó con una identidad individual. Entonces eso llega a ser fanatismo, porque él a su edad, que creo que tiene 26 años, Michael Jackson, digamos, ¿no? Entonces no hay tolerancia, porque cuando uno habla de Michael Jackson mal, él se enoja. Otra cosa es ser como que el Michael Jackson latino, por ejemplo, ¿no? Que eso lo hacen por trabajar, o sea, se pintan y bailan igual, pero ese es un trabajo, no es que se identifican y se ponen en el lugar de Michael Jackson. Es muy distinto a lo que hace este personaje, que él vive como Michael Jackson, ¿no? Otro fanatismo que podemos decir puede ser el feminismo radical, ¿no? El muy radical, que respira el hombre y ya está mal, ¿por qué respira más que las mujeres? O el machismo o el patriarcado, que eso también es un fanatismo. Escuché hace poquito en una red social que venía persiguiéndola a una mujer con su bebé, a un señor ya adulto que decía que siempre la hemos matado y toda la vida la vamos a matar. Entonces ese es un fanatismo del machismo y del decir siempre los hombres vamos a ser mejores que las mujeres y viceversa, ¿no? Todo lo radical y todos los fanatismos y que nosotros vivamos con eso y nos afecta en nuestra vida cotidiana, no está bueno porque no nos identificamos individualmente, sino mediante un rol de la sociedad. Y el repudio, que es cuando los adolescentes repudian o odian lo que son individualmente, ¿ya? Por ejemplo, si estoy enfrente de que mi vida ahorita no tiene nada bueno, ¿no? Mi infancia ha sido mal, he estado siempre en hogares adoptivos y ahorita voy a tener 18 y me van a votar y no sé qué voy a hacer y no sé con quién me voy a identificar porque ya a mis 18 años ya no me pueden tener en el hogar de acogida. ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? Entonces no me gusto, no es lo que quería para mí, repudio mi individualidad, entonces me acoplo a un grupo social. Y mayormente los grupos sociales negativos, como las pandillas, como los grupos delincuenciales y todo eso, porque no me gusta lo que soy individualmente y no tengo una orientación y no tengo una identificación de dónde agarrar. Mayormente estos grupos sociales vienen con droga,
con vandalismo, con pensamientos fuera de las reglas o de las normas sociales. Y ellos muchas veces dicen, prefiero saber quién soy aquí que irme de aquí y no ser nada, ¿no? También lo podemos ver en personas que están en situación de calle, pero porque ellos quieren, o sea, por decisión propia. No es porque no tengan un grupo social o no tengan una familia que lo quieran, sino que sí, hay personas en situación de calle que tienen familia y que muchas veces la familia lo va a buscar y le dice, vení, vamos a casa. Ellos no quieren ir porque prefieren estar con estos grupos sociales, porque es muchísimo más fácil estar en este grupo social y hacer lo que ellos hacen que pensar en mi individualidad y pensar en lo que yo voy a hacer para mi vida. ¿Listo? Entonces Erikson dice que pasar estas dos etapas o pasar esto, si nosotros nos encontramos en algún momento en esta etapa, nosotros la pasamos airosamente, se llama fidelidad, que es un equilibrio o encontramos la capacidad de ser quien soy y encontrar mi identidad con la sociedad. O sea que la sociedad yo me acepto, primero yo me acepto como soy, me gusta la personalidad que he formado, me gusta lo que soy con mis defectos y mis cualidades, y así yo voy a entrar a la sociedad. Y la sociedad va a tener lo mejor de mí y lo peor de mí, pero voy a ser como soy y teniendo la madurez para decir esto voy a cambiar o esto voy a transformar o esto me gusta y esto lo voy a tener, pero no por capricho, sino porque en cada etapa quiero ser mejor persona o quiero cambiar y modificar o transformarme y está bien porque nosotros evolucionamos. Pero encontrar este equilibrio, Erikson lo llama fidelidad. ¿Listo, chicos? Hasta aquí vamos a hablar del tema 4 y mañana vamos a seguir. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tema, el tema 4? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, Sí, dice todo. Está entendido. Ok. Todo correcto. Ok. Dice. Ok, chicos, mañana vamos a continuar con el tema 4 y hasta el miércoles me pasan la autoevaluación a la plataforma y a mi WhatsApp, ya la autoevaluación de la página 54. ¿Listo? Y la del Joker, dicen, lo que todavía no hemos pasado. También, oye, tienen hasta hoy para pasarme. Es una tarea pendiente. ¿Ya? Ok, chicos, que tengan un buen día. Dicen, Que la agasajen. ¿Sí? ¿dónde la vio esa película? No, yo ni la he visto esa película. Mandé un link que está en el Facebook, es pirateada, pero no sirve. Pero igual en DVD ustedes vayan al mercado o al lugar donde alquilan películas y a 5 bolivianos lo van a tener y pueden ver en su computadora. Vamos al cine. Entonces, hay métodos para encontrarla. ¿Listo? Lo importante es querer encontrarla. ¿Ya? Bueno, No hay- chicos, que estén bien y que, bueno, nuevamente feliz día de la mujer, la chica y que la agasajen ahí en casa. Chao, chao. Hasta luego, Lisette. Gracias, excelente, gracias. ¿De qué habla? A ver, chicos, ¿qué hacemos para mañana?